Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están, muchachos? Muy A bien, ver, señor. bueno, ok. Vamos a dar inicio. Y le vamos dando ingreso a los compañeros. Emily, Justicia. Por favor, comenten a los compañeros que ingresar pronto para poder empezar. Ahí por chat de ustedes, que ingresen lo más pronto para que podamos empezar todos. El día de hoy vamos a trabajar vamos a trabajar 3 leyes de los gases, teniendo en cuenta que la semana pasada se empezó con el estado gaseoso, en la segunda parte de la guía de la semana pasada, y en el estado gaseoso nosotros trabajamos allá, en esa guía, 3 primeras leyes de los gases, que eran la relación entre la presión, el volumen y la temperatura, manteniendo constante la masa, la ley 1, ley 2, ley 3. Aquí vamos a trabajar ley 4, ley 5 y ley 6 en la clase de hoy, que son muy sencillas. Solo es poner un poquito de atención, revisar la guía, leerla, tomar las fuentes que consideren importantes para poder comprender más, YouTube, Internet, etc. Y apoyarse bastante en el profesor. Ahorita me está escribiendo un estudiante de, no sé de qué grado es, creo que es 10º B, ya preguntándome los problemas de la guía en lo que tiene que ver con la semana siguiente. Lo que vamos a ver es que el estudiante va un poquito adelantado. Pero entonces eso está muy bien. Sugiero, muchachos, por eso de la misma manera, para poder aprender un poquito, ser más honestos en el trabajo, ¿no? O sea, no tanto tratar de copiar, sino más bien buscar la manera de esforzarnos y hacer un trabajo lo más honesto posible. Así vamos a tener muchas riquezas. La nota, pues dejémoslo como un poquito secundario, que nos motive mucho más el saber interpretar, el saber cosas, que nos motive más eso, que podamos nosotros entender la naturaleza, el mundo que nos rodea, poder explicar acontecimientos, circunstancias, fenómenos de la naturaleza con la química. Eso tiene que ser lo más importante para que nosotros hagamos el esfuerzo de aprender química. Y entonces hay que esforzarnos un poquitico haciendo el esfuerzo de revisar la guía, leerla, asistir a la clase de Zoom, bueno, muchas otras cositas que nos darán la diferencia y nos permitirán aprender y sacarle verdadero provecho a todo esto que estamos haciendo. Bueno, tenemos 9 participantes. Vamos a compartir la pantalla por ahora. Vamos a darle ingreso a los compañeros en la medida que vayan apareciendo. Entonces, bien, ahí tenemos. Entonces, solicito a los compañeros si me digan si se está viendo bien la pantalla. ¿Sí se está viendo bien, muchachos? Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con la guía para la clase de hoy. Un poquitico lento el internet. Bueno, son algunas dificultades del trabajo que nos toca a nosotros realizar con esta educación remota. Vayan diciendo a sus compañeros que por favor, para ingresar es el momento de hacerlo para evitar de todas formas. Bueno, aquí le damos ingreso al ICER. Bien, para que no se vayan a perder algunos apartes de la explicación. Pues el internet molesta un poco lento con la respuesta a la orden que se le da. Entonces, lento. Bueno, entonces, este trabajo se tiene que entregar para el 10 de septiembre, es decir, que tenemos plazo de esta semana y la siguiente semana. En la entrega sí se debe hacer exactamente el viernes, muchachos. La calificación de semana 1 y 2 con ustedes ya estuvo. Las calificaciones de las evaluaciones también. Solamente falta agregarle las calificaciones que tienen que ver con la asistencia a las clases de Zoom. Entonces, con eso sumaríamos la totalidad de las calificaciones para la primera parte. Las semanas 3 y 4, pues vamos a empezar a calificarla. Entonces, para que ustedes puedan acceder a sus notas, vamos a ver si ya les puedo enviar planilla de la primera parte
para que miren cómo van. Y aquellos estudiantes que se encuentran todavía con trabajos pendientes, ver a qué acuerdo se llega con ellos, especialmente en la primera guía. No dejemos todo acumular para última hora, muchachos, porque se vuelve conflictivo. Pero no tanto es por entregar y generar una nota, es más por aprender. Eso es lo que nos tiene que motivar todo el tiempo para que nosotros hagamos las cosas. Bien. ¿Qué otra cosita, muchachos? Pues aquí para décimo A, ahí está el código de Classroom, donde tienen que subir el trabajo. Ya ustedes lo manejan muy bien. La forma como lo han desarrollado está bien. Han hecho trabajo en el cuaderno, le toman fotos, pegan en Word. Ese procedimiento ha sido efectivo y me parece que sí está bien, porque igualmente va quedando la evidencia en su cuaderno del trabajo. Van haciendo como una especie de compilación, como un resumen de todas las guías que se están elaborando y ahí entonces queda consignado. Eso está muy bien. Si a eso le suman que puedan de pronto imprimir la guía y la pegan al cuaderno, sería mucho mejor así. De esa manera complementan un buen portafolio del aprendizaje un buen resumen del aprendizaje que se ha hecho de la química hasta el momento. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Comportamiento de los gases ideales. Pero ya vimos las primeras leyes. Aquí está la guía, la pueden leer. Voy a referirme aquí a la primera ley que vimos la semana pasada, que es la ley de la relación presión-volumen, manteniendo constante la masa del gas y la presión. Es muy fácil imaginarlo, que si yo tomo cierta cantidad de aire en una jeringa y lo tengo con un volumen determinado y luego lo comprimo, entonces lo que hago es aumentar la presión y reducir el volumen. Nos muestra una inversa proporcional entre la presión y el volumen, que es una descripción muy general de que si yo trato de comprimir más, tengo que hacer mucha mayor presión. O sea que entre más pequeño el volumen es mayor la presión que se tiene que hacer. Y ese es un comportamiento de todos los gases, tanto ideales como reales. O sea, es decir, que los ajustes para los gases reales son muy escasos. Ahora, muchachos, si nosotros tomamos en un recipiente cierta cantidad de aire y tiene una tapa móvil el recipiente y le empezamos a calentar, entonces empieza el volumen a aumentar, como vimos entonces en la clase pasada, mostrándonos que a mayor temperatura, mayor volumen, si la cantidad de gas se mantiene constante. Y si tratamos de mantener la presión constante también. Esa es la primera y segunda ley de los gases. Y esas dos primeras leyes se resumen en la tercera ley que estoy mostrando acá. En esta tercera ley, entonces, la primera ley, que es presión 1 por volumen 1, o sea, la directa proporcional en la inversa proporcional, perdón, entre presión y volumen, que es una multiplicación, porque si aumenta la presión, se disminuye el volumen, como vimos allá. Entonces son inversas, por eso son multiplicadas en el valor es constante. Y la directa proporcional entre volumen y temperatura, lo que quiere decir que si aumenta el volumen, aumenta la temperatura, o aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y aquí lo referenciamos como la directa proporcional entre esos dos. Resumiendo o reuniendo esas dos fórmulas anteriores en una sola, nos queda esta, que es la tercera ley de los gases, que tiene dos formas de escribirla. Esta, que es la más conocida, pero para mayor facilidad, estas temperaturas las pasamos a los lados respectivos y están dividiendo, pasan a multiplicar. Y miren cómo queda: presión 1, volumen 1, temperatura 2, igual a presión 2, volumen 2, temperatura 1. Esta es la fórmula que utilizamos en la mayoría de los problemas que involucran primera, segunda y tercera ley, como los problemas de la guía pasada. Ahora, en esta guía vamos a revisar la cuarta ley. Algo que también se tocó, a grosso modo, en las guías anteriores, que es involucrar la masa del gas. Entonces, en eso, vamos a ver si el lápiz nos permite trabajar bien, nos dice que la relación presión por volumen dividida entre la masa del gas en moles multiplicada por la temperatura. Entonces, será igual siempre a un valor constante. Siempre será igual a un valor constante. Entonces, eso ocurre para todos los gases. Lo vemos acá, presión por volumen sobre moles por temperatura siempre será este mismo valor constante de 0.082.
Esto ocurre para todos los gases. O sea, si tomamos la presión a la cual está un gas, la multiplicamos por su volumen, la dividimos entre la masa del gas en moles multiplicada por su temperatura, nos va a dar siempre este valor, 0.082. Las unidades de esa constante, la presión en atmósferas, el volumen en litros, la masa en moles y la temperatura en Kelvin. Por eso siempre vamos a encontrar en libros, en cualquier otra información, el valor de esta constante. Entonces, de esta manera, como 0.082 atmósferas por litros sobre moles por grado Kelvin. También algunos libros le llaman R y es más conocida como la constante universal de los gases. Entonces, si esta ecuación que nosotros tenemos de esta manera, un poquito el lápiz molesta un poco, muy. Entonces, si la tenemos de esta manera, la podemos volver a reescribir diciendo que la presión, no está molestando mucho el lápiz, y la podemos volver a reescribir entonces tomando los valores que están como denominador y subiéndolos a multiplicar. Nos queda la expresión que tenemos escrita de esta manera. Ahí está, presión por volumen, masa en moles por constante universal por temperatura. Esta es entonces, muchachos, la cuarta ley. La quinta ley es una ley derivada de esta ley anterior y es simplemente mirar las condiciones y es muy fácil, es unos caminos cortos para poder analizar, considerar un gas ideal a condiciones normales. Condiciones normales son condiciones de temperatura de 0 grados centígrados, de presión de una atmósfera de presión, una atmósfera de presión, una atmósfera, y cuando un mol de gas ideal se encuentra a una atmósfera de presión y 0 grados centígrados, ocupa un volumen de 22.4 litros. Con esto entonces se hacen diversos tipos de cálculos, que son los que vamos a ver ahorita. Entonces, ahí está. Entonces, muchachos, cuarta y... por favor, también molesta un poquito, creo, no sé si es, creo que es el internet un poco. Entonces, en este orden de ideas, muchachos, ahí está la quinta ley. Perdón, sí, quinta ley, que es la ley de las condiciones normales. Y la sexta ley que estamos aquí colocando es la ley de la densidad relativa. Esto de la densidad, nosotros sabemos que la densidad es masa sobre volumen. No, la densidad la podemos conocer de cualquier forma. Tomamos un trozo de material pequeño, lo pesamos, tenemos la masa, vamos y le medimos el volumen introduciéndolo entre un recipiente con agua y lo que desplace de agua, ese es el volumen que tendrá ese sólido. La masa dividida entre el volumen nos daría la densidad. De esa forma, nosotros tomamos la densidad para un sólido, pero para un gas la situación cambia. Porque si tú tienes en la jeringa 3 centímetros cúbicos de aire y luego los comprimes, entonces vas a tener 2 centímetros cúbicos de aire. Es decir, tienes el mismo gas, pero con diferentes volúmenes. Eso te daría dos densidades diferentes. Por lo tanto, los gases no tienen una densidad fija, sino tienen una densidad relativa, muchachos. Ahí entonces lo pueden ustedes revisar con respecto a la guía. Y esta acomodación que ven acá, que la vamos a desplegar ahorita, es para revisar cómo se acomoda la ecuación de estado a la densidad relativa. Entonces, la séptima ley de los gases, que la estudiamos la semana siguiente, es la ley de las presiones parciales de Dalton. Esto ocurre cuando hay en un mismo recipiente una mezcla de dos o más gases. Los dejamos ahí y entonces vamos a ver que la presión total que ejercen los gases sobre el recipiente es la suma de las presiones particulares que hace cada gas dentro del recipiente. Es decir, que cada gas se comporta como si estuviera solo. Y lo vemos ahí. Hay unas relaciones matemáticas interesantes para poder analizar este acontecimiento de la mezcla de gases en un recipiente. Y son muy sencillas. La octava ley es la ley de difusión de Graham. Es una ley que nos permite comprender cómo un aroma se esparce muy rápidamente en el aire, porque el aroma es un gas, entonces una sustancia en estado gaseoso, y nos permite ver la velocidad a la cual se difunde o se desplaza un gas a través de otro. No es difícil, solamente es tener en cuenta que entre más liviano sea el gas, o sea, entre tenga menor peso molecular, más rápido se va a difundir.
Entonces, y viene la ley de Avogadro, que no la coloqué acá en el resumen, pero esa ley de Avogadro se utiliza mucho porque nos relaciona dos gases diferentes que se encuentran a las mismas condiciones de presión, temperatura, volumen, y cuando están dos gases a las mismas condiciones de presión, temperatura, volumen, es porque tienen el mismo número de moles. Con eso se puede determinar las fórmulas moleculares de muchas sustancias allá en el laboratorio. Bueno, en la exploración, muchachos, la parte de la jeringa, una jeringa de 5 centímetros cúbicos, si quieren ustedes pueden hacer el experimento, llenan de aire hasta donde dice 4 centímetros cúbicos, la tapan con el dedo, puede ser en la parte inferior o cualquier otra cosita, le ponen un palillo o alguna cosa para evitar la salida del aire atrapado. Luego tratas de llevarla hasta 3 centímetros, o sea, la comprimes. Y luego tratas de llevarla hasta 2. Te das cuenta que a medida que vas reduciendo el volumen tienes que hacerle más presión. Entonces, eso nos muestra la primera ley de los gases. A mayor volumen, menor presión. Ahora, muchachos, este ejemplo de exploración con la olla express. ¿Por qué creen que tengo que dejar salir el gas para poder destapar la olla express? ¿Ustedes qué creen? Tengo que dejar salir el gas para destaparla. O sea que la puedo destapar así nomás cuando tan pronto terminó eso de hervir. O simplemente tengo que primero destaparla, que siempre es lo que se hace, perdón, primero dejar salir el gas y luego sí destaparla. ¿Por qué creen que ocurre eso, muchachos? ¿Por qué creen que hay que hacer eso? Dejar salir el gas para ahí sí destaparla. ¿Por qué creen que eso sucede así? A ver, cuéntenme, a ver. A ver, los escucho. Porque en la olla se genera mucha presión. Correcto. ¿Y qué crees que pasa si llegas a destaparla así? Pues Explota. explota. Es correcto. Sí. Muy bien. Eso es lo que ocurre. Precisamente porque está muy presurizada, es necesario sacar masa de gas y de esa manera disminuye la presión y ahí sí la podemos destapar. Si la llegamos a destapar así, entonces el gas va a salir disparado con todo lo que está dentro de la olla y es material que está muy caliente y nos puede entonces causar algún daño. Entonces, ahora muchachos, cuando agitas mucho una bebida gaseosa, la tomas, está tapada, la agitas bastante, entonces te das cuenta que ocurre lo mismo. O sale disparada la tapa o se rompe la botella, una de dos. Aquí ocurre un fenómeno que entonces nosotros hemos siempre hecho ese experimento. Una botella, bueno, pido disculpas que hay un poquito molesta el lapicito del Zoom. Entonces, si tenemos entonces aquí la bebida, este espacio, el que está lleno de gas, el puntico tapado, sino el gas está disuelto dentro de la bebida, pero si empiezo a agitarla, el gas empieza a escapar del líquido y a llenar este espacio. Y si sigo agitando, sigue entonces produciendo. El gas está dentro del líquido por el fenómeno de agitación, empieza a salir y a llenar este espacio, y aumentando la masa de gas ahí, al aumentar la masa, aumenta la presión, siendo entonces que o alguna de las dos partes se rompa, o el recipiente o la tapa. Bien, ahora muchachos, revisamos, después de esa pequeña exploración, que es una de las cositas que tenemos que aprender de la vida cotidiana, es utilizar las leyes de los gases a interpretar cualquier fenómeno, la olla express, la gaseosa, la jeringa, cualquier circunstancia de esas. Vamos aquí, muchachos, a revisar de esa manera, entonces, la cuarta ley de los gases. Si tomamos un gas y le medimos su presión, le medimos su volumen, ¿sí? Si medimos la masa del gas y esa masa del gas la pasamos a moles, entonces, y la vamos a reemplazar en esta ecuación, igualmente medimos la temperatura a la cual está ese gas. Entonces, nos damos cuenta que hay una relación, o sea, multiplico la presión por volumen y la divido entre la masa en moles por la temperatura. Hago la división de eso y me da un valor constante que le vamos a llamar aquí para allá la constante universal de los gases. Ese valor constante, ya la habíamos colocado antes, María, es de 0.082 atmósferas, litros sobre moles por grado Kelvin. Es decir, que todos los gases, al hacer esta operación,
va a darles 0.082 atmósferas por litros sobre moles por grado Kelvin. Entonces, bueno, no deja mucho trabajar el lapicito ahí. Bien, entonces, a ver. Entonces, muchachos, aunque ahora no me quiere dejar coger el borrador. Bueno, ok. Bien. Entonces, aquí tenemos presión por volumen sobre masa en moles por temperatura es un valor constante y es un valor de 0.082. ¿Qué son? Atmósferas por litros sobre moles por grado Kelvin. A eso se le llamó R, o constante universal de los gases. Entonces, date cuenta que aquí la vuelvo a escribir y esto es igual entonces a R. Como eso es igual a R, esto que está dividiendo acá, moles por temperatura, que está en la parte de abajo de esa expresión, entonces lo subo a multiplicar y nos queda la ecuación como la tenemos en esta parte. Presión por volumen igual a moles por constante universal por temperatura. Y es como se queda escrita la ecuación de estado de los gases, la que nos relaciona todas las variables de un gas en una sola expresión. Entonces, ahí podemos trabajar para interpretar muchos fenómenos. Por ejemplo, dice, hallar el volumen ocupado por 300 gramos de dióxido de carbono a una temperatura de 25 y una presión de 2.3 atmósferas. Tener en cuenta, muchachos, que lo primero que hay que hacer es pasar los datos que nos dan a las unidades con las cuales se trabajan los gases ideales. Por ejemplo, la masa, los 300 gramos, hay que pasarlos a moles. Los 25 grados hay que pasarlos a Kelvin. En este caso, la presión ya está en atmósferas, es decir, que ya no tenemos que hacer esa conversión. Para el caso de los 25 grados centígrados, la presión ya aquí la tenemos lista, pero para los 25 grados centígrados, ¿cómo los convertimos a Kelvin? Sumándolo de 293, y obviamente nos da 298. Ya tenemos eso en Kelvin. Ahora los gramos hay que pasarlos a moles. Primero que todo, necesitamos el peso molecular del dióxido de carbono. Como te das cuenta, el carbono pesa 12, pero como hay un solo carbono, o sea que hay en total 12 gramos de carbón en el dióxido de carbono. Entonces, igualmente el oxígeno pesa 16, pero hay 2 oxígenos, como lo puedes ver ahí. Multiplicado por 2 nos da 32 gramos de oxígeno en el dióxido de carbono. Sumando estos datos, obviamente obtendríamos 44 gramos por mol, que sería el peso molecular. Con ese datico, vamos a hallar las moles que hay en los 300 gramos de dióxido de carbono, como las puedes ver acá. Esas 300 gramos, teniendo en cuenta que 44 gramos es el peso molecular, los 44 gramos es el peso de un mol. Así cancelo gramos con gramos y me quedan moles, que son 6.8. La constante universal ya la tengo acá. Y miro mi ecuación de estado, muchachos, que es la cual tengo que utilizar. En esta ecuación, si me doy cuenta, el problema me está preguntando por el volumen. Hallar el volumen, mírelo, ocupado por. Por lo tanto, lo que tengo que hacer de esta ecuación de estado es despejar el volumen. Eso es lo que tengo ahí. Al despejarlo, entonces simplemente la presión que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y nos queda el volumen solo al lado izquierdo. Nos queda la expresión así. Y ahora lo que hacemos es reemplazar los valores. El volumen es igual a la masa en moles, y ya la habíamos hallado. La masa en moles son los 6.8. La constante universal, los 0.082, entonces les olviden, muchachos, las unidades, atmósferas, litros sobre mol por grado Kelvin, y la temperatura en grado Kelvin, ahí está. Dividido entre la presión, ¿sí? Y aquí la presión, entonces fue de 2.3 atmósferas, creo que no la dio así. 2.3 atmósferas, correcto. Entonces esta presión no la da el problema y la reemplazamos acá. Al hacer ese ejercicio, nos tiene que dar 72.2 litros. Tienen que tener en cuenta una cosa, muchachos. Vamos a ver si nos activa el lapicito ahora sí para poder hablar de la cancelación de unidades. Entonces, si te das cuenta, aquí moles las cancelas con moles. Grados Kelvin los cancelas con grados Kelvin. Atmósferas con atmósferas. Si te das cuenta, te quedan litros.
que es la unidad que estás representando ahí. ¿Ven? Así entonces, date cuenta que es una de las primeras aplicaciones, una de las tantas aplicaciones, perdón, que tenemos de la ecuación de estado. Y en esa ecuación de estado, que es presión por volumen, María, igual a moles por constante universal por temperatura. Entonces, ahí en eso te pueden preguntar por la presión, por el volumen, por la masa en moles, por la temperatura. Entonces, son una de las se utiliza bastante en esa interpretación de casos de los gases ideales. Bien, muchachos, ahora ya tenemos la cuarta ley. La quinta ley de los gases, entonces la vamos aquí a revisar, es una derivada de las anteriores. Son las condiciones normales de un gas. ¿Por qué decimos que un gas está en condiciones normales? Bueno, aquí está mal, porque está a una temperatura de 0 grados centígrados, entonces arréglenlo ahí en la guía, 0 grados centígrados y a una presión de 1 atmósfera. Cuando un gas está a esas condiciones de 0 grados centígrados y 1 atmósfera de presión, decimos que el gas está en condiciones normales. Entender que una mol de gas ideal a condiciones normales ocupa un volumen de ¿cuánto? De 22,4 litros. Entonces, esas son algunas de las características que tenemos que tener en cuenta. Nos dice, hallar el volumen ocupado por 400 gramos de dióxido de azufre a condiciones normales. Este es un gas. A condiciones normales el gas, esto no son 25, vuelvo y les digo, son 0 grados centígrados, ¿sí? Y a una presión de 1 atmósfera. Entonces, se puede hacer utilizando la ecuación de estado. Como la presión es 1 atmósfera, el volumen, lo que me preguntan, la constante universal, la temperatura la paso a Kelvin. Ya aquí despejamos entonces el volumen de esta ecuación pasando la presión a dividir. Está despejado el volumen. Ahora, solo falta pasar los gramos a moles, porque date cuenta que aquí yo tengo la masa en moles, pero no la he convertido, por eso lo dejo indicado ahí como N. Lo que hacemos es tomar estos 400 gramos de dióxido de azufre, hallamos previamente el peso atómico del dióxido del azufre, que es muy fácil. El azufre pesa 32, cada oxígeno pesa 16, y como son 2 oxígenos, entonces son 32, 32 más 32 son 64 gramos, el peso de una mol de dióxido de azufre. Cancelamos gramos con gramos y nos queda mol de dióxido de azufre. Ya tenemos todo para poder ahora sí utilizar la fórmula. Y entonces, desde luego que la masa en moles son 6.25 moles. Ahí lo tenemos, muchachos. Constante universal, los 0.082. No olviden las unidades, atmósferas por litros o de moles por grados Kelvin. La temperatura en Kelvin, ya sobre la presión de una atmósfera. Ahí cancelamos y nos va a quedar que el volumen es 139,9 litros. Como te puedes dar cuenta, ese es un camino muy largo, pero se puede utilizar uno muy más corto. Como está a condiciones normales y sabemos que una mol de gas ideal a condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros, entonces la proporción es muy simple. Las moles ya halladas, porque se pasaron de gramos a moles, multiplicamos por, sabemos que un mol de cualquier gas a condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Ahí está el factor de conversión. Se cancelan moles con moles y queda 6,25 por 22,4, queda 140 litros. Ese es un camino muy corto, muchachos, ven, bastante corto, que solamente es esta conversión. Ya, entonces tenemos. Es en cuenta el uso de lo que te está dando de condiciones normales, para que lo tengas en cuenta, revises el video que te envío de acá, revises varias circunstancias. Otra derivada es la cuarta ley de los gases, y es la densidad relativa, muchachos. Es una pena que no pueda dibujar acá, pero igualmente entonces una jeringa nos representa lo que es la densidad relativa. Y no solamente una jeringa, sino si te das cuenta, al inflar la llanta del auto, dentro de la llanta hay un volumen fijo y estás llenándolo de masa de aire. Estás agregando aire, aire, aire. Aumenta muchísimo la presión, pero el volumen no cambia. Lo que estás viendo es que la llanta está más dura, pero el volumen de la llanta no cambia. Ahí estás mirando dos circunstancias. Con poquito aire cuando está desinflada, ocupando ese volumen. Pero ahora que está bastante inflada,
Entonces tiene más aire, más masa de aire en el mismo volumen. Eso nos dice que hay dos densidades diferentes aquí. Cuando la llanta está muy inflada, entonces hay una densidad mayor que cuando la llanta está desinflada, porque a pesar de que tienen el mismo volumen, tienen diferente masa. Esa es la característica de los gases, que al poderse comprimir, entonces no podemos nosotros estar hablando de una densidad fija y representativa del gas. Es una densidad que depende. Por eso los gases, para los gases la densidad no es una representación definitiva de la particularidad del gas. En este ejemplito que yo les pongo en la guía, por eso lo invito a que lo leen, coloco una densidad, dos densidades para un gas de nitrógeno. Son 300 gramos de nitrógeno, pero primero en un recipiente de 300 centímetros cúbicos y luego en un recipiente de 100. Entonces, tomamos de primero de 100, como la densidad es masa sobre volumen, entonces la masa, 300 gramos en el recipiente de 100, miren el volumen, perdón, miren la densidad, una densidad grande, que es un volumen pequeño, pero ahora miremos, en el caso 2, es un volumen más grande con la misma masa, luego la densidad disminuyó la tercera parte, porque aumentó la tercera parte. Entonces, aquí hay una acomodación, muchachos, la densidad es masa sobre volumen, las moles serían masa sobre peso molecular, tomamos la ecuación de estado. ¿Todo esto para qué lo hacemos? Para poder representar con la ecuación de estado la densidad. Entonces, ¿qué hacemos? Involucrar la densidad dentro de lo que tenemos ahí de definición de ecuación de estado. Las moles, ¿qué son? Masa sobre peso molecular. Y aquí en este apartado, ahí las estoy colocando, masa sobre peso molecular, que son las que, las moles, constante universal, temperatura, volumen. Arreglamos la ecuación, este peso molecular lo bajamos por ley matemática de la oreja y nos queda aquí masa sobre volumen, como va en este pedacito pequeño, y eso es densidad. Y la densidad multiplicada por la constante universal, por la temperatura sobre el peso molecular. Quedándonos entonces la ecuación total, que la presión es, en función de la densidad, es igual a densidad por constante universal por temperatura sobre peso molecular. Un ejemplito nada más, que yo sí lo recreo para que revisen varias veces la guía, muchachos, y me pregunten cualquier cosa también por WhatsApp, o si es necesario otra clase de estas, pues se vuelve a repetir. Hallar la densidad relativa de un gas de amoníaco. Mira, NH3, ya sabes que el amoníaco es una de nitrógeno por cada 3 de hidrógeno, pues con eso hallar el peso molecular, que se encontraba a una temperatura de ¿cuánto? De 40 grados centígrados y a una presión de 3 atmósferas. Ahí nos dieron todas las condiciones. Los 40 grados los paso a Kelvin, como ves ahí. La presión está en atmósfera, no tengo que hacerle nada. Y el peso molecular sí lo tengo que hallar. Ya sabes que el nitrógeno pesa 14 por un nitrógeno, te va a dar 14. El hidrógeno pesa 1 por 3 hidrógenos, 3. La suma de estos dos, perdón, de 13, 14 más 3, abajito la expreso, ese es el peso molecular, evidentemente el amoníaco. Tú sabes que la densidad es eso, presión por peso molecular sobre constante universal por temperatura. Entonces, de una forma muy adecuada, la presión la voy a dar en atmósferas, pues ya está, son 3 atmósferas. El peso molecular lo acabamos de hallar, son 17 gramos, lo reemplazamos ahí en la ecuación. Aquí está reemplazado, 17 gramos. Ahora, la constante universal, que es 0.082, en cuenta que cuánto la utilizas. La temperatura en Kelvin, 313, ahí también lo utilizas. Al hacer toda esta operación, muchachos, nos va a quedar 1.2 gramos por mililitro. ¿Qué significa eso? Significa que ese gas, 1.9 gramos de ese gas, a esas condiciones ocupan un volumen de 1 litro. Como pueden darse cuenta, para que una sustancia con una masa tan pequeña ocupe un volumen tan grande, necesita necesariamente de ser un gas. Porque 1.9 son casi 2 gramos, es algo muy pequeño. Y que ocupe todo el volumen de 1 litro, estamos hablando necesariamente de una sustancia en estado gaseoso. Estas otras leyes, muchachos, la ley de las presiones parciales de Dalton, son temas que vamos a revisar la semana siguiente. Ahí está, ley de las presiones parciales de Dalton. ¿Ya? Unos ejercicios, la ley de difusión de Graham, una explicación y unos ejercicios también, y la ley de Avogadro. Entonces,
La ley de Avogadro, aquí está. Cuando dos gases se encuentran en las mismas condiciones de presión, temperatura, volumen, entonces definitivamente tienen el mismo número de moles y de moléculas. Eso es lo que nos dice la ley de Avogadro. Bueno, ahí están los ejemplitos, pero eso lo revisaremos entonces en la clase siguiente. ¿Listo? Bueno, hay un poquito de ruido acá, pero he finalizado la guía. Entonces, no sé si, muchachos, hay alguna aclaración respecto a lo que acabamos nosotros de presentar hasta lo que se refiere a la sexta ley, no, antes de presiones parciales de alto, no hasta acá. Entonces, hasta ahí deben repasar, muchachos, revisen. Acuérdense que al final de la guía hay varios ejercicios por desarrollar. Entonces, aquí están en el hacer, en el saber que tenemos, en el saber, entonces, la evaluación que tienen que presentarla entre mañana y pasado, las reuniones de Zoom, que hay una calificación, ya tomamos la captura de pantalla, mapa conceptual en CMapTools, otro programa. CMapTools es un programa que ustedes lo pueden bajar por software libre para hacer sus mapas conceptuales y si no, pues simplemente lo dibujan en el cuaderno y toman la foto. Entonces, cualquiera de esos mecanismos lo pueden utilizar para poder realizar su trabajo. ¿Ok? Bueno. No sé si hay algo también que quieran ustedes, entonces, en este momento, tratar de socializar. Tenemos participantes, entonces, tomamos la captura de la pantalla. Sugerencia, muchachos, trabajo bastante honesto para que podamos sacarle provecho verdadero a las actividades. De forma tal, entonces, que podamos, entonces, bueno, creo que Alindarte sí estuvo, entonces, bueno. Entonces, para que nosotros podamos sacarle provecho a las actividades y podamos, entonces, aprender verdaderamente cómo se tiene que hacer con la química. Cualquier cosa, muchachos, entonces no se les olvide estarme llamando, comunicándome por el WhatsApp, pero hay que hacer el proceso de forma honesta para que podamos aprender. Poder interpretar la naturaleza desde el punto de vista del estado gaseoso, pues obviamente no es tan sencillo, pero tenemos que empezar por algo que es comprender las bases fundamentales de interpretar el estado gaseoso, que eso nos permite tener un pensamiento muy descriptivo y muy crítico ante diversas situaciones que se nos presenten con el estado gaseoso. Nos permite de esa manera poder construir nuestras propias explicaciones y tenemos el modelo mental del estado gaseoso y cómo se comporta esa relación del gas en diferentes circunstancias. Entonces, eso, muchachos, nos permite de una forma u otra, entonces, lograr un buen aprendizaje. No sé si hay algo más. Entonces, por ahora, entonces, muchachos, yo, cualquier cosa, ya saben, escríbanme. Les ruego el favor de tratar de hacer el trabajo lo más honestamente posible para evitar la copia, porque no nos estamos preocupando más por la calificación y muchísimo más que por aprender. Y estamos dejando de un lado la base fundamental de hacer estos cursos de química, de español, de matemáticas, de lo que sea, que la base fundamental es lograr habilidades, desarrollar habilidades para pensar y llenarnos de conceptos y conocimientos útiles para poder enfrentar situaciones como ciudadano colombiano y ser un buen ciudadano colombiano, tanto crítico como descriptivo, como creador. ¿Ven? Entonces, en cualquier circunstancia que ustedes tengan que enfrentar. Por eso es importante, muchachos, que hagamos este proceso de una forma que sea completamente honesto. Entonces, no sé si alguien más quiere agregar algo, si no, entonces envío un saludo a todos y esperemos entonces vernos pronto. No se les olvide que esta guía es para de este viernes en 8 y los invito a que presenten el día de mañana entonces su evaluación. ¿Ok? Este video se los dejo en YouTube para que ustedes puedan consultarlo las veces que sea necesario y lo puedan descargar en cualquiera de sus dispositivos. ¿Okay? Entonces, un abrazo grande a todos y entonces hasta una próxima ocasión. Entonces, hasta luego. Hasta luego, Bueno, profe. profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchachos, ¿está bien? Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.